Muy buen día tengan todos y bienvenidos una vez más a este otro nuevo video que vamos a estar viendo la característica de la Giro 12. Esta que tengo aquí es la 11 y vamos primero a ver la característica, a ver si vale la pena o no comprar la Giro 12. Al final del video estaremos viendo qué tan importante es esta actualización, si le hicieron muchas cosas. La Giro 12 regresa con una nueva actualización cada año, esta vez enfocándose más en el software y el hardware y un poco menos en la calidad de imagen. Si bien la característica clave de la Giro 11, que es esta que tengo aquí, era el nuevo sensor de tamaño 8x7, la Giro 12 tiene el mismo sensor, solamente la diferencia sería el cambio numérico. En esta parte de aquí, que aquí tiene 11, en la Giro 12 sería el número 12 y una capa de pintura como salpicado en azul, que más bien parece algo como camuflaje, algo así. La verdad muy bonito quedó el diseño de la 12. Esta es la 11, así que la diferencia en tamaño y en peso sería lo mismo. Lo más importante, la característica más importante es que le añadieron Bluetooth a la Giro 12. Con esto la ventaja es que podemos ponernos auriculares y de ahí podemos grabar audio, inclusive aunque la cámara esté lejos, de forma inalámbrica, por conexión de Bluetooth. Por ejemplo, un caso pudiera ser cuando tengamos la cámara arriba en el carro y nosotros estemos manejando adentro y podemos hablar y dar información ahí y la cámara está grabando audio y video, y también puede grabar audio en las dos formas, vía Bluetooth, y al mismo tiempo también puede grabar audio por los micrófonos internos de la cámara. Otra característica profesional que quizás nosotros no usemos porque solamente vamos a tener una, quizás dos, es para los profesionales, las personas que usen más de dos cámaras a la vez. Por ejemplo, si estás usando 3 o 4 cámaras a la misma vez, el timecode lo que hace es que graba una secuencia de dígitos que a la hora de pasarlo para el programa, para el Premiere, va a ser más fácil poder sincronizar una imagen con otra y que todas las imágenes se sincronicen al mismo tiempo y no tengan que pasar trabajo sincronizándolo manual, moviendo el video. Y esto va a ahorrar mucho tiempo en postproducción para las personas que usen esa característica. Otra característica muy importante es que GoPro presentó Max Lens Mode en el 2020, donde sirvió para ampliar el campo de visión de la GoPro 9 a 155 grados. Este año tendrá una versión 2.0, lo que permite expandir el campo de visión de 155 grados a 177 grados, como lo que voy a hacer aquí. Lo que permite también poder grabar a 4K a 60 fotogramas por segundo, algo que en la otra versión no podía hacer. También promete que tendrá un vidrio más resistente a los arañazos y va a tener una lente hidrofóbica, lo que quiere decir que es repelente al agua, que cuando le caigan goticas de agua, por ejemplo, si estamos grabando en la lluvia o en una piscina, si le caen gotas de agua, las gotas van a correr y no van a salir en la imagen. Quip App, la aplicación de GoPro, llega ahora con un poco de más funciones. No estamos claros de cuáles son las funciones exactamente, ni cuáles, ni cuántas, pero sí sabemos que van a haber varias funciones que van a ayudar a la sincronización del dispositivo móvil con la aplicación en la computadora. Otra actualización importante, aunque es un poco sutil, fue la adición de un soporte para tornillo de 1/4 aquí en la parte de abajo, en el medio, donde se mueven estas pestañitas aquí. En el medio añadieron añadieron el hueco para poderle tornillos de 1/4. ¿Qué posibilidad hay con esto? La GoPro solamente se puede usar con accesorios que sean compatibles con esta patica que hay aquí, pero ahora con esta adición de este nuevo tornillo va a ser compatible con cualquier trípode prácticamente. Quiere decir que la podemos montar donde quiera, y fue una solución simple y sencilla, y con poco dinero ya tenemos esta adaptación. Ahora, en el caso de que la queremos montar fuera del carro, en algún lugar, yo creo que sí va a ser mejor seguir usando la típica montura de ella, no usar el tornillo, porque el tornillo es simplemente para usarla como un trípode o algo así, pero en caso de que vayamos a hacer algo extremo que requiera de velocidad, de movimiento y eso, sí yo recomiendo seguir usando la opción original de ella. También incluye capacidades mejoradas de estabilización de video,
con Hyper Smooth 6.0. ¿Qué tan bueno es? Si es mejor que el otro, habrá que probarla, habrá que tenerla en la mano para hacer una prueba de la Hyper Smooth 5.0 que está en la 11 y probarla en la 6.0 a ver qué tanto estabiliza. Pero sí dicen que analiza hasta 4 veces los datos para dar mejores resultados. También agrega grabación GP Log, que con una tasa de 10 bits de color y la opción de GP Log y un LUT podemos tener mejor flexibilidad en postproducción a la hora de colorear. Yo creo que van a dar más rango dinámico, me imagino, pero esto, como le digo, está por probarse. También para la calidad de imagen agregaron HDR, alto rango dinámico, para fotos y para video, para imágenes más vívidas con una resolución de 27 megapíxeles y se puede grabar con el formato 8x7 en casi todos los modos de grabación. Aquí en la 11 no se podía grabar en todos los modos, eran en algunos, pero ahora sí promete que se puede grabar con el formato 8x7 en todos los modos que tú quieras. Y bueno, aquí vamos a hablar de lo que les hablaba ahorita, que añadieron la función de Bluetooth, que ha sido una de las cosas más relevantes e importantes, y todo fue porque quitaron el GPS. Entonces, al quitar el chip de GPS, pudieron añadir el chip de Bluetooth. ¿Y por qué hicieron esto? Bueno, porque el procesador quizá no aguanta más, entonces no podían añadir las dos funcionalidades al mismo tiempo, pero al final fue una mejora. Por ejemplo, el GPS yo no lo uso, ni siquiera lo uso nunca, y el Bluetooth sí puede ser que lo use en algún momento, y también trajo como consecuencia que la batería va a durar en algunos casos el doble de lo que duraba antes aquí en la Hero 11. Y si bien esto puede desanimar a las personas que usan el GPS, también va a compensarlo con la duración de la batería, y con los tiempos de grabación van a ser aún mayores. La Hero 12 con esto que le hicieron, que le quitaron el GPS para ponerle el Bluetooth y así reducir el tiempo de la batería, puede grabar hasta el doble de lo que grababa la 11. Por ejemplo, en 5.3K 60 fotogramas por segundo puede llegar hasta 70 minutos, cuando la Hero 11 esta puede llegar a 35 minutos. Pero ya le digo, lo mejor sería comprobarla una con otra y ver si de verdad son exactamente sería eso los minutos. No creo, quizá un poco menos, no creo que dure tanto, quizá 20-30% más, pero no creo que el doble exactamente, pero bueno, eso es lo que ellos dicen. Y bueno, las conclusiones. La Hero 12 debe ser una cámara fantástica, pero no significa un gran salto de aquí de la 11 a la 12. Obvio, si tiene mejor tiempo de batería, mejores opciones de grabación, tiene Timecode Sync, tiene Hyper Smooth 6.0, que habrá que probarlo. Me imagino que valdrá la pena, y otra cosa es el precio. Vino con un precio aún menor que la 11, de 400 pesos. Y si te suscribes, creo que se queda en 300 pesos aquí en los Estados Unidos. Las mejoras que le hicieron solamente es en el lado del software. En el hardware realmente no hicieron mucho, pero yo creo que para el año que viene sí deben mejorar el hardware un poco más. Por ejemplo, si quitaron el GPS para poner el Bluetooth, lo lógico sería pensar que a lo mejor lo hicieron por una cuestión de que el chip, que es el GP2, que ha venido a ser desde la versión número 9, fue que cambiaron de GP1 a GP2. Así que me imagino que la Hero GoPro 13 debe ser con un nuevo sensor, porque ya este sensor yo me imagino que ya no le pueden añadir más nada. ¿Qué pudiera tener la próxima cámara en mejora? Va a tener un nuevo procesador, lo más probable, porque tienen que volver a añadir el GPS, y me imagino que la pantalla de atrás me imagino que va a ser un poco más grande y van a mejorar el táctil. La pantalla de adelante también seguro la van a mejorar un poco más grande, y quizá va a ser táctil, porque esta no es táctil, ni la Hero 12 tampoco no es táctil. Y la competencia, que es la DJI Action 4, sí tiene la pantalla de adelante táctil. Así que me imagino que eso va a ser un punto fuerte contra ellos, que me imagino que lo van a mejorar el año que viene. ¿Qué otra mejora pudiera ser? Un sensor quizá de 1 pulgada, pero ya les digo, para eso tienen que mejorar el procesador. Así que toda esta mejora que me imagino que va a tener la nueva cámara, no creo que va a ser un salto
así como este de ahora, un poco como que dando características, ¿sabes? Como que para justificar la compra. Pero sí debemos esperar mejoras en el año que viene, en septiembre, que es donde ellos hacen el lanzamiento. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado como yo. Si les gustó el video, una manito para arriba y nos vemos en el siguiente video.